Así que nos gustaría darles una cálida bienvenida. Les damos la bienvenida a nuestro servicio de adoración. Voy a compartir mi tema. Mi sermón se titula Dinero, dinero, dinero. Quiero hablar sobre esto porque el dinero es algo muy importante en la vida y la mayoría de las personas quieren más dinero. Pero el dinero tiene un papel importante que desempeñar en los tiempos finales. Y así que mi mensaje de hoy se centrará en el papel del dinero. Conecta con las otras charlas que se han dado durante este fin de semana de libertad religiosa. Esta tarde, Eva Tompkins, una abogada de Nueva York, hablará sobre las CBDC, su funcionamiento y su impacto en nuestras libertades religiosas en un futuro cercano mientras entramos en una mazmorra digital. Pero hoy, esta mañana, quiero hablar sobre el dinero y cómo se relaciona con la marca de la bestia y cómo vamos a vivir en estos tiempos difíciles. Porque no quiero que te vayas de este mensaje con un sentido de miedo, quiero que te vayas de este mensaje con un sentido de renovada determinación para encender una vela en medio de la oscuridad que se avecina, una fe renovada en la realidad de que Jesús ha prometido: nunca te dejaré ni te desampararé y estoy contigo siempre, incluso hasta el fin del mundo. Reconocer los dones que Dios da a su iglesia no se detienen en el año 2000. Sino que los dones que Dios da a su iglesia bendicen su iglesia y al mundo moribundo hasta el cierre de la gracia antes, Jesucristo. Dios da dones a su iglesia, tiene una tarea para todos nosotros. Así que dinero, dinero, ahí está nuestro viaje de hoy. Primero vamos a mirar la marca sin sentido y el dólar que desaparece, luego la moneda celestial. Antes de llegar a nuestra conclusión, así que, como todos somos muy dolorosamente conscientes, todos hemos experimentado la inflación de una forma u otra en los últimos 3 años. ¿Es eso cierto? Sí, eso es cierto. Cualquiera que sea el país desde el que estés viendo este programa hoy, has experimentado inflación en tu país. Muchas personas han experimentado una increíble dificultad económica debido a la inflación que les ha afectado. Los niveles de inflación han variado de un país a otro. Por ejemplo, el país de Turquía han tenido una inflación que oscila entre el 60 y el 100% en los últimos años. Ha empobrecido a grandes sectores de esa nación y ha reducido a su clase media y a sus trabajadores empresariales a la absoluta penuria y pobreza. El costo de vida en general ha aumentado para todos y a medida que el costo de vida sube, el valor real de sus ingresos ha disminuido. ¿Estaría de acuerdo conmigo? Sí, gracias. La inflación tiene un impacto devastador en la sociedad, particularmente la hiperinflación, que se define técnicamente como inflación que supera el 50% de aumento en los precios mensualmente. Ahora ha habido 53 casos de hiperinflación. Excepto la Revolución Francesa, todos ocurrieron en los últimos 100 años, involucrando economías con monedas fiduciarias, no vinculadas a mercancías como el oro. Y una moneda fiduciaria es emitida por un banco central. Solo sobrevive porque la gente la acepta como valor y organizador en el mercado. Esa es una frase económica. ¿Qué significa? Si eres un agricultor de papas y quieres poner una ventana nueva en tu casa, vas al mercado y tienes cientos de libras de papas. Si no existe el dinero, necesitas encontrar un fabricante y vendedor de ventanas que esté dispuesto a venderte algo de vidrio, por papas. Pero eso puede no ser posible. El dinero lubrica el mercado y si tengo dinero como agricultor de papas, vendo mis papas a alguien que tiene dólares y luego con esos dólares voy y compro el vidrio que necesito. Y así el dinero organiza una doble coincidencia de deseos. Y si no tienes esa doble coincidencia de deseos del dinero, entonces te ves reducido al trueque y tus posibilidades de encontrar personas para hacer lo que necesitas disminuyen.
Por ejemplo, la próxima semana vuelo a Papúa Nueva Guinea. Las posibilidades de que las aerolíneas en las que vuelo me den boletos de avión a Papúa Nueva Guinea y de regreso, a cambio de unos cuantos kilos de papas, son prácticamente nulas. Y así, el dinero desempeña una función valiosa en la sociedad. Pero, ¿cómo ocurre la inflación? Bueno, esta es la teoría general aquí. Comienzas cuando una economía es afectada internamente por políticas económicas pobres e imprudentes o externamente por cosas como una guerra, una disputa comercial o una pandemia. Esto lleva a una reducción en la producción económica. Esto, a su vez, significa una pérdida de ingresos fiscales para el gobierno. Quieren gastar más dinero, así que recurren a la impresión de dinero para compensar la falta de ingresos fiscales. Esto luego lleva a un exceso de oferta monetaria y cuando tienes demasiado dinero, persiguiendo muy pocos bienes, terminas con lo que se conoce como inflación. Y a medida que las personas experimentan la inflación, comienzan a perder confianza en su moneda. Cuando el dinero de las personas pierde valor, ahorrar se vuelve contraproducente. ¿Por qué ahorrarías dinero en un banco que te paga un 1% de interés cuando la inflación está al 10%? ¿Tiene sentido recibir tu salario e inmediatamente gastarlo para obtener la mayor cantidad de poder adquisitivo de ese dinero en tu bolsillo? Y no tiene sentido ahorrar dinero, una de las virtudes tradicionales de la sociedad debido al impacto de la inflación. Entonces, la gente pierde confianza en su moneda. Ya no ahorran para tiempos difíciles. Aprenden a gastar su sueldo para evitar perder poder adquisitivo. Si todos actúan racionalmente, recibes tu salario, lo gastas de inmediato. Esto incrementa la velocidad del dinero en la economía. Entonces, si recibo mi salario el 1 y lo gasto el 1 y otros gastan dinero el 1, ¿qué hace eso con la inflación? La empuja más hacia arriba porque todos están gastando su dinero al mismo tiempo y así se convierte en una profecía autocumplida. ¿Estás siguiendo esto? Cuando crees que hay inflación, lo racional no es ahorrar, sino gastar. Y cuando todos comienzan a gastar, los precios suben, causando más inflación. Así que cuando recibes tu próximo cheque de pago, lo gastas nuevamente. Se convierte en una profecía autocumplida y la moneda comienza a perder su valor. Pero mientras nos enfocamos en los síntomas de la inflación, todos nos quejamos de los precios en aumento, el costo de la gasolina. Si has estado viviendo en un alquiler, en Estados Unidos has visto los precios subir. Los alquileres se han disparado. Ahora la gente tiene que elegir entre el alquiler o la comida. Los precios de los alquileres han subido mucho. Cuando llega la inflación, sí, tenemos precios en aumento. Sí, tenemos un aumento en el costo de vida. Pero la causa de la inflación no es el aumento de los precios. Ese es el síntoma. La causa es la devaluación y la degradación de tu moneda. Ese es el problema. Como lo expresó un autor, si deseas destruir una nación, primero debes corromper su moneda. Por lo tanto, el dinero sólido debe ser el primer bastión de defensa de una sociedad. El problema de la inflación no es solo que los precios están subiendo, es el hecho de que la moneda se está devaluando y a medida que la moneda se devalúa, tú te devalúas como ser humano. ¿Por qué digo eso? Si hipotéticamente ganabas $1,000 al mes en 2019 y eso pagaba tu canasta de bienes para vivir, ahora en 2024 tienes que reunir $1,200 al mes para obtener la misma canasta de bienes. Eso significa, sí, que o tienes que trabajar un 20% más duro para obtener el mismo resultado y rendimiento que hace 4 años, o aceptas una reducción del 20% en tu nivel de vida. Lo que esto significa es que tu trabajo, tus habilidades, están siendo erosionadas por la inflación. El valor de tu contribución a la sociedad se está erosionando con la inflación. Y llegas al punto, y muchos ya han llegado a ese punto, donde dicen que no tiene sentido trabajar, porque mi trabajo y mis habilidades no proporcionan la canasta de bienes que necesito para vivir. ¿Estás siguiendo esto?
entonces tus habilidades, tus calificaciones, tu capacidad para poner pan en la mesa y pagar un techo sobre tu cabeza se erosionan por la inflación y tu contribución, el valor que tienes para la sociedad, se erosiona. No es solo que los precios están subiendo, tú como individuo estás siendo erosionado en valor, en términos de la contribución que haces a tu comunidad. Y el resultado neto de esto es que cada vez más personas dicen, no vale la pena trabajar porque los salarios que gano no cubren las facturas que tengo. Necesito hacer otra cosa, como el aumento del crimen. La inflación no es solo un aumento de precios. Si no se controla, destruirá cualquier sociedad. Y el trauma de una inflación sistémica y no resuelta prepara a esa nación para el autoritarismo económico y para la adoración falsa, donde se niega la libertad de conciencia. Voy a repasar esta mañana un ejemplo principal de esto, que tiene paralelismos con lo que está sucediendo hoy en los Estados Unidos. Y voy a hablar sobre la República de Weimar en Alemania, desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta 1923, y el colapso del marco alemán. Así que en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Los británicos y los alemanes esperaban una victoria rápida. Todos cantaban Volverían para Navidad en 1914, pero la realidad de la guerra moderna prevaleció y para 1916 tanto las economías británica como alemana estaban en serios problemas. En Alemania, como no ganaron rápido, las autoridades alemanas financiaron la guerra, dejando el marco de oro, el marco vinculado al valor del oro. Podías cambiar un marco ya por oro en el Banco Central. Como necesitaban dinero para armas y municiones, activaron imprentas para imprimir marcos. Comenzaron a recaudar préstamos de guerra. Le dijeron a Alemania, si nos das este dinero, nos prestas, te pagaremos intereses sobre este bono y después de años madurará. Y muchos ciudadanos alemanes patrióticos compraron los bonos alemanes. Era tu deber patriótico. Recaudaron préstamos de guerra, imprimieron dinero y abandonaron el patrón oro del marco. Ahora, tras la Primera Guerra Mundial, con la pérdida de sus colonias, su economía devastada, millones de hombres muertos, Alemania necesitaba hacer enormes reparaciones a los aliados, a Francia. Y parte del acuerdo de reparaciones era que Alemania enviaría carbón y hierro a Francia. Lo que provocó fue que no había suficiente carbón para calentar los hogares alemanes en los fríos inviernos y la gente se congelaba en sus casas. Cuando este carbón y hierro gratis llegó a Francia, las minas y siderurgias francesas comenzaron a cerrar porque no podían competir con el hierro y carbón gratis de Alemania. Así que estas reparaciones fueron contraproducentes, sembrando amargura que cosecharon 20 años después. En 1918, precios subían, millones en pobreza. ¿Qué hicieron con la inflación? Comenzaron a apostar y especular en el mercado de valores para ganancias rápidas. Otra cosa que hacían era comprar y vender monedas extranjeras porque era mejor tener un dólar, una libra o una corona sueca en lugar de un marco alemán, ya que esas monedas extranjeras mantenían su valor. Así que los ciudadanos vendían sus marcos y los cambiaban a monedas extranjeras para mantener su poder adquisitivo y evitar quedarse con sus marcos alemanes que se depreciaban rápidamente. Los ciudadanos estaban tomando decisiones racionales y exacerbaban la catástrofe nacional. Las empresas alemanas tenían grandes cuentas en moneda extranjera en el extranjero. Convertían sus marcos en cualquier cosa que tuviera valor real, como tierras, equipos industriales, obras de arte, pianos, joyas y metales preciosos. ¿Y qué sucedió en las calles de Alemania? Bueno, si conoces tu historia, sabes que el gobierno alemán temía una toma de poder comunista y cuando las economías colapsan, hay un auge de partidos políticos extremos tanto de derecha como de izquierda. Había batallas callejeras diarias entre milicias nacionalistas de derecha, a veces conocidas como los Freikorps o el Cuerpo Libre, y grupos comunistas como los espartaquistas. Hubo disturbios civiles. Había personas que estaban saqueando las tiendas.
La ciudad de Viena fue saqueada por una multitud de 30.000 personas desesperadas por comida. La gente estaba desesperada por conseguir cualquier cosa de valor y cualquier cosa que pudieran comer. El gobierno comenzó a imprimir dinero para mantener la economía en marcha y mantener a los ciudadanos empleados. Nadie reconoció el vínculo subyacente entre el aumento masivo en la oferta de Marcos y la inflación de precios, mientras el gobierno imprimía más dinero para satisfacer los precios aumentados. El aumento en la oferta de dinero conducía a más inflación, lo que significaba mayores demandas salariales, lo que requería más impresión de dinero. Era un círculo descendente. En 1920, los salarios más bajos en Alemania subieron de 2 a 4 veces, pero desde 1918 hasta 1920, el costo de vida subió más de 10 veces. En agosto de 1920 quedó claro que Alemania no podría pagar los pagos de reparaciones a los aliados, y así el marco comenzó a colapsar en los intercambios internacionales. Y cuando una moneda colapsa, no todos se ven afectados igual. Vimos en la pandemia que cuando un gobierno impone un confinamiento, para algunas personas no es tan malo y para otras es devastador. Cuando los confinamientos llegaron a nuestra familia, como vivimos en el campo, podíamos salir a caminar 5 millas y estábamos bastante contentos de estar confinados en casa porque podíamos salir a caminar por el campo. Pero si vivías en un apartamento en Manhattan o Nueva York, la experiencia de los confinamientos era muy diferente. Y así, cuando el dinero colapsa, diferentes sectores de la sociedad prosperan y otros sectores de la sociedad se empobrecen. Durante el colapso monetario en Alemania 1918-1923, la gente dejó de gastar en asuntos legales por preocuparse por sobrevivir, por lo que la mayoría de los abogados cerraron. Cuando la moneda colapsó, la gente no podía permitirse cirugías más avanzadas, así que simplemente aceptaban que iban a morir, y por eso hubo mucho desempleo entre las profesiones médicas. Cuando la economía comenzó a colapsar, la corrupción se volvió desenfrenada en el sector público. Los funcionarios querían sobornos para lo que el gobierno les pagaba, pero como sus salarios oficiales no valían nada, pedían dinero a todos. La corrupción se volvió desenfrenada en el sector público. Cuando la economía colapsó, los sindicatos se volvieron muy fuertes y la hermana White habla del poder de los sindicatos en el fin. Los sindicatos se volvieron poderosos porque cuando los trabajadores se unían, podían negociar aumentos salariales que superaban la inflación con sus empleadores. Y lo que acordaron fue que las nóminas pasaron de pagarse mensualmente a pagarse quincenalmente. Las nóminas eran semanales o diarias. Si tu salario era 500 marcos al mes, te pagaban al inicio, podías cambiarlo por bienes. Pero si te pagaban al final del mes, esos 500 marcos no pagarían nada. Y así, la gente quería que se les pagara en ciclos de pago más cortos para asegurar algún valor de sus ingresos antes de que sus ingresos fueran erosionados por la inflación. Las tiendas estaban abrumadas por compradores, desesperados por convertir sus bienes en efectivo. Hubo una fiebre de compras en Alemania de 1920 a 1923. Si tenías dinero, ibas y lo gastabas. Y en ciudades de toda Alemania, las autoridades cerraban las tiendas a las 2 p.m., ya que de no hacerlo, las tiendas se quedarían sin existencias y no habría nada para el día siguiente. Había una fiebre de compras y al ver fiebre de compras, adquisición de bienes y especulación financiera en los mercados, pensaban que la economía estaba en auge. No, estos son los estertores de muerte de una economía moribunda. Las autoridades locales cerraron las tiendas para evitar que se agotaran por completo y los precios subieron dramáticamente. Existen estas historias urbanas de entrar a un café y pedir una taza de café a 5.000 marcos. Y cuando pagabas la taza de café 30 minutos después, ahora costaba 8.000 marcos. Así de rápido estaban subiendo los precios minuto a minuto y la gente simplemente no podía seguir el ritmo. Debido al colapso de la economía, el sistema de impuestos colapsó. Verás, si te pagaban semanalmente, que era principalmente el caso de los segmentos más bajos de la sociedad, tenían que pagar impuestos semanalmente. Por lo tanto, había algún valor en los impuestos que pagaban. Pero si pagabas tus impuestos anualmente, al final del año fiscal, estabas pagando impuestos sobre cosas que sucedieron hace 12 meses, y el valor económico de esos impuestos ahora era inútil.
Entonces, el colapso fiscal hizo que los ricos se enriquecieran, sus impuestos se evaporaron con la inflación y los pobres soportaban la carga fiscal. Para 1922, solo el 4% del dinero del gobierno provenía de los impuestos y el 96% del presupuesto alemán de la impresión de dinero, 96%. En Estados Unidos tenemos un déficit presupuestario de $2 billones año tras año. Sí, estamos casi imprimiendo la mitad de nuestro presupuesto federal anual. No estamos muy lejos de donde estaban los alemanes, en su etapa de colapso económico. ¿Cómo satisfizo el gobierno esta demanda de dinero? Establecieron docenas de imprentas en Berlín. Miles de impresores trabajaban para imprimir pilas de marcos. Se enviaban trenes desde Berlín transportando dinero a personas que querían gastarlo antes de perder valor. Personas llevaban su dinero en una carretilla al mercado. Cuando dan la espalda, alguien roba la carretilla, pero deja el dinero. Carretilla, un valor real. Hubo aumento del odio hacia extranjeros y minorías étnicas. El antisemitismo comenzó a aumentar. Hubo saqueos, protestas masivas y violencia callejera. Viena fue destrozada por 30.000 personas desesperadas. La violencia política y los asesinatos aumentaron y el odio hacia otras naciones aumentó. En respuesta a esto, los agricultores decidieron que ya no venderían su comida en las ciudades. Como escuchamos esta mañana en el sermón del pastor Hinz, cultivar tu propia comida es importante en tiempos de crisis. Y una y otra vez a lo largo de la historia, la comida es utilizada como arma por los gobiernos autoritarios. El gobierno da raciones a aquellos que apoyan al gobierno y retiene raciones de aquellos que no lo apoyan. La desnutrición y el hambre crónica se volvieron generalizadas. La gente vendió joyas, pianos, obras de arte, herramientas, ropa. Vendieron sus propios cuerpos por una bolsa de papas. La vida se convirtió en una lucha por comida y todos los bienes familiares, la moralidad privada y los estándares cívicos se sacrificaron por comida diaria. Había un diplomático británico en Berlín llamado Dr. Joseph Addison. Escribió a Londres, esto es lo que dijo. Él dice, la creación de nuevo papel moneda que el gobierno requiere para cumplir sus obligaciones inevitablemente disminuye el valor adquisitivo del marco y conduce a nuevas demandas, provocando una mayor caída, y así sucesivamente, ad infinitum. Fin de la cita. Así que este diplomático británico entendió que cuanto más dinero imprimes, más devalúas el dinero. Y cuanto más devalúas el dinero, más tienes que imprimir dinero, hasta que eventualmente la sociedad colapsa a tu alrededor. Sin embargo, nadie sabía o parecía preocuparse por esto. A muchas personas les parecía que el valor del dólar subía y que el precio de la comida subía, pero no se daban cuenta de que el problema subyacente era el colapso en el valor intrínseco del marco. Y solo para darte una indicación de cómo declinó el marco en enero de 1914, antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, había 20 marcos por libra. Al final de la Segunda Guerra Mundial, en agosto de 1920, había 310 marcos por libra. Para noviembre del 21 había 1.040 marcos por libra y luego comenzó la hiperinflación. Abril del 22, 2.200 marcos por libra. Agosto del 22, 9.000 marcos por libra. Navidad del 22, 35.000 marcos por libra. En este punto, el gobierno alemán dejó de imprimir el dinero por el esfuerzo. Imprimieron dinero en un solo lado. Enero del 23, 227.500 marcos por libra. 7 de julio de 1923, 800.000 marcos por libra. Julio del 23, 1923, 1.6 millones de marcos por libra. 31 de julio del 23, 5 millones de marcos por libra. Y en noviembre de 1923 había 18, con 3, 6, 9, 12 ceros detrás, marcos por libra. Este aquí y es uno de esos marcos. Esto vale 50 millones de marcos. Eso es lo que era. Esto fue impreso en, déjame ver, noviembre de 1923.
En el apogeo de la crisis, esto era 50 millones de marcos. Y al comienzo de la Primera Guerra Mundial, había 20 marcos por libra. Podías vivir con 20 marcos durante una semana, como un trabajador con tu familia o una trabajadora con tu familia. Pero a finales de 1923, la gente llevaba fajos de billetes como este, que eran inútiles, impresos solo por un lado, porque el gobierno no tenía tiempo para imprimir en ambos lados, y el papel valía más que las marcas en él. Así es como colapsó la moneda. Entonces, ¿qué sucedió socialmente? ¿Cómo resolvió el gobierno este problema? Nombraron a un nuevo comisionado para la moneda nacional en 1923. Su nombre era Dr. Schacht y argumentó que iban a introducir una nueva marca llamada Rentenmark, que era el equivalente a un Goldmark o 1 millón de millones de Oldmarks. Y dijo que estaba respaldada por tierras alemanas y fue un truco de confianza, pero la gente estaba tan desesperada por cualquier opción ante la desaparición del marco que adoptaron la Rentenmark en toda Alemania. La inflación cayó y luego la economía comenzó a mejorar. La sociedad alemana quedó dañada por el trauma de esta hiperinflación. Cuando la moneda de la nación colapsó, aquellos con ingresos fijos quedaron empobrecidos. Voy a enumerar los impactos aquí. Hubo pobreza para aquellos con ingresos fijos. Los ahorros fueron eliminados prácticamente para todos en el país. Así que si te habías jubilado en 1915 o 1918 y esperabas tener décadas con tus ahorros, tuviste un rudo despertar. Tu dinero ahora no valía nada. Y hay personas hoy en día en Estados Unidos que se están jubilando y descubriendo que el valor de su trabajo de vida, sus ahorros, ahora está desapareciendo frente a ellos. Es una gran tragedia. La clase media fue destruida. Hubo una especulación financiera, hubo un colapso de responsabilidad cívica, hubo un colapso en la moral nacional. Los sindicatos eran muy poderosos, negociando acuerdos que superaban la inflación. La confianza en las instituciones públicas colapsó. Hubo una división social extrema y polarización política. El centro colapsó políticamente y la gente comenzó a votar por los extremistas de derecha o de izquierda porque parecían tener soluciones claras. Hubo violencia de masas en las calles. El saqueo de tiendas quedó impune. La policía hizo la vista gorda ante los delitos menores. Había una lucha diaria por parte de cada ciudadano simplemente para encontrar comida para el día. Hubo un aumento del antisemitismo y la hostilidad hacia los extranjeros en general. La desnutrición y el hambre se extendieron por toda la nación. Esto no era solo desnutrición física, una hambruna espiritual se extendió. El apoyo a los partidos políticos extremistas aumentó en todos los ámbitos. El resultado fue que en 1933 Adolf Hitler llegó al poder. Prometió restaurar Alemania para hacer a Alemania grande de nuevo. Culpó a ciertos grupos por el colapso de la economía. Culpó a ciertos grupos por la puñalada por la espalda que llevó a la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial. Y para resolver los problemas de Alemania, introdujo el totalitarismo y el fascismo, unidos por la idolatría del Führer. En Roma hicieron lo mismo, lo que unía a Roma. En los siglos I, II y XIII no era la economía, sino la adoración al emperador. Adorar a la diosa Roma, sacrificar en la estatua del emperador, era el pegamento del imperio. Los cristianos fueron tan perseguidos porque no decían Oisurus, César es Señor, decían Iesus Kyrios, Jesús es Señor. Estaban socavando el pegamento que mantenía unido al imperio. No se trataba solo de unas pocas palabras, y Adolf Hitler entendió esto, por lo que introdujo el totalitarismo político con el fascismo económico y se mantenía unido por el pegamento de la idolatría o el culto falso, es decir, la idolatría del Führer. Por lo tanto, la inflación no es solo el aumento del precio de la gasolina en la estación de servicio. La inflación puede llevar a terribles consecuencias. Si no se controla en una nación, destruye una sociedad. El trauma de inflación alta y una moneda que desaparece prepara a una nación para aceptar el autoritarismo económico, el totalitarismo político y la negación de la libertad de conciencia. Y el culto falso reemplaza al verdadero culto como el pegamento que mantiene unida a la sociedad. Ahí está el trasfondo histórico. ¿Y dónde estamos hoy?
Bueno, la Segunda Guerra Mundial terminó con Estados Unidos como líder económico en tierra. Poseíamos el 80% de las reservas de oro del mundo. Teníamos armas nucleares. Teníamos un alcance militar global. Éramos la única potencia capaz de enfrentarse y derrotar en la Unión Soviética. Pero hemos disfrutado de tres generaciones de increíble riqueza y poder global. Esto no nos ha traído felicidad ni paz interior. Esto nos ha traído degeneración moral y la filosofía de la desesperación que plaga nuestras escuelas hoy en día. Abandonamos nuestro pasado. Reemplazamos a Dios con desesperación. Enfrentamos una crisis de moneda, una crisis de deuda y una crisis de pensiones, causando una crisis política sin precedentes. Ahora los imperios tienen diferentes etapas: pioneros, conquista, comercio, opulencia, intelecto y decadencia. La energía, juventud, visión y valores de nuestros fundadores desaparecieron. Nuestras instituciones civiles están fallando. El cinismo y el pesimismo se instalaron en la nación. Estos impulsan el declive social y político. Los subproductos de la desesperación son la frivolidad y la indulgencia sensual. Estos son los compañeros frecuentes del pesimismo: comer, beber y ser felices, pues moriremos mañana. La decadencia es una enfermedad moral y espiritual que resulta de tener demasiada riqueza y demasiado poder durante demasiado tiempo por parte de aquellos que nunca lo ganaron, que es donde estamos hoy como sociedad. Esto produce cinismo, frivolidad, decadencia moral y un declive de la religión. Estamos como nación hoy. Y lamento decirlo, me convertí en ciudadano estadounidense en 2016. Nuestras lealtades están en el reino de Dios. Y cuando Jesús venga, toda nación será destruida por su gloria. Así que debemos predicar, vivir y defender los principios y valores del reino de gloria venidero, en lugar de cualquier imperio que aún exista en nuestro planeta hoy. El papel de los Estados Unidos se describe en Apocalipsis 13, 11, 18. Fuimos fundados en republicanismo y protestantismo, pero sabemos, como oímos hoy, que los principios fundacionales de nuestra república serán repudiados, como la Carta de Derechos y la libertad de culto. El Estado profundo reemplazará a una democracia funcional. La narrativa de mentiras cambiará la verdad en la plaza pública. Lo vimos los últimos 3 años. La coerción reemplazará la libertad de conciencia. El totalitarismo reemplazará la tolerancia. La criatura adorada. Vemos esto en el mes del orgullo. Dios es más rechazado. Así los hablarán como el dragón, y las fuerzas dominarán, y seremos un sistema autoritario que pisotea la libertad de conciencia. Sabemos que los usarán su poder económico y militar para imponer mandatos globales y mantener la falsa adoración del papado, y aquellos fieles enfrentarán persecución hasta la muerte. Pero para que esto suceda, el dólar tiene que desaparecer para ser reemplazado por una nueva moneda, el dólar digital, que permitirá al presidente de la Reserva Federal excluir a cualquier individuo, cualquier familia o cualquier denominación o cualquier iglesia de comprar o vender a nivel global simplemente con el toque de un botón. Las CBDC se implementan y mientras hablamos, y como aprenderemos esta tarde, la infraestructura bancaria, legal y técnica para esas CBDC globales se está estableciendo hoy. ¿Y está muriendo el dólar? Absolutamente, el dólar está muriendo. Aquí hay un gráfico, de la Reserva Federal, el poder adquisitivo del dólar estadounidense medido por el oro. Puedes ver que en 1971 salimos del patrón oro, Bretton Woods, desde 1948 tras la Segunda Guerra Mundial. Pero para 1971 Estados Unidos no podía vincular el dólar al oro. Necesitábamos dólares y no teníamos oro. Así que abandonamos el patrón oro
y el poder adquisitivo del dólar en relación con el oro colapsó. Este es otro gráfico de la Reserva Federal, el departamento en St. Louis, el poder adquisitivo del dólar estadounidense frente al oro, y ves que el aumento del precio del oro en el gráfico corresponde con la disminución del poder adquisitivo del dólar desde 1971. Nací en el 72, así que esto es en mi vida. El valor del dólar ha caído espectacularmente. Tienes otro gráfico de Visual Capitalist. Esto se remonta hasta la fundación de la Reserva Federal. Creo que 1913, el acta de la Reserva Federal. Ahí es donde estaba originalmente el dólar. Y desde entonces sube en la Segunda Guerra Mundial. Y luego Bretton Woods. Y luego salimos del patrón oro. Y ha sido un declive constante desde entonces. El poder adquisitivo de EEUU y la moneda en circulación. La línea roja allí es la cantidad de dólares en circulación. La oferta monetaria sigue aumentando y al subir la oferta monetaria, el valor del dólar baja. Así que si eres un jubilado y el gobierno imprime 2 billones de dólares esta mañana, eso significa que el valor de tus ahorros está cayendo dramáticamente. El valor real para todos los que tienen ingresos fijos, cada vez que el gobierno imprime 2 billones de dólares, eso devalúa los dólares que has ahorrado para tu jubilación. Aquí hay un gráfico reciente de la Reserva Federal. Todos estos están en la Reserva Federal. Este es el dinero en América desde 1960 hasta el año 2021. Y puedes ver que ha habido un aumento dramático en el dinero, particularmente desde el año 2010, y durante la pandemia hubo un aumento masivo en el dinero. No es sorprendente que tengamos inflación. Cuando estamos imprimiendo billones de dólares, otro gráfico de Reserva Federal muestra el IPC urbano. 1981 es el punto de referencia. Antes de 1980, ves 1981, donde estaba la inflación desde 1940 hasta 1980. La inflación urbana aumenta constantemente, y desde 1920 ha subido rápidamente. Entonces, los políticos hacen sus promesas, pero nosotros como pueblo pagamos el precio. Fed, el gasto de intereses del gobierno federal para la deuda nacional. Quiero que mires esto de cerca. De nuevo, 80. ¿Qué hice allí? Déjame volver a una gráfica. Déjame volver a una diapositiva aquí. Nuestros pagos de intereses comenzaron a aumentar en 1990, con muchas guerras extranjeras entrando aquí. Y luego vimos un aumento masivo durante la pandemia. ¿Y por qué ha subido tanto? Debido a la impresión excesiva de dinero, el gobierno ha subido las tasas de interés para reducir la cantidad de dinero en la economía. Cuando el gobierno sube las tasas de interés, pagan más en intereses. Ahora, los pagos de intereses internacionales son el mayor gasto en el presupuesto nacional. Las proyecciones muestran que en 5 o 10 años, los pagos de intereses podrían ser el único gasto del presupuesto, indicando un colapso económico. Así que no estamos viendo un futuro prometedor para nuestro dólar de EEU. Como en Alemania, un aumento en la oferta monetaria está acabando con la clase media y está destruyendo la moneda nacional. Nuestra deuda está fuera de control. Nuestra deuda oficial es de 34 billones de dólares, pero nuestras deudas no financiadas, Medicare, Medicaid, Seguridad Social, beneficios de jubilación, estas deudas superan los 180 billones de dólares. La nación está en bancarrota, el mundo lo sabe, y por eso están desdolarizando tan rápido como pueden. China ahora paga por el petróleo, en yuanes digitales, ya no en dólares. Estamos insolventes y el resto del mundo lo sabe. Los bonos del Tesoro de los Estados Unidos están siendo desechados en todo el mundo y nuestra moneda está muriendo. Todas las monedas fiduciarias del mundo están muriendo. Algunas simplemente están muriendo más rápido que otras. Y creo, basándome en mi estudio de las Escrituras, que al igual que en la Alemania de los años 1920, la República de Weimar, habrá una nueva moneda para reemplazar al dólar moribundo. Eso se conoce como el Gran Reinicio y el CBDC. Eso facilitará el fascismo económico y la adoración falsa patrocinada por el Estado de la que leemos en Apocalipsis 13, 11, 18. Pero esta vez tendrá un impacto global. Entonces, ¿qué pasa con la moneda celestial?
Me imagino que todos estamos aquí pensando, bueno, ¿qué hacemos al respecto? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Tengo una familia que alimentar. ¿Dónde está Dios en medio de esta crisis? Bueno, ¿cómo debemos vivir hoy? Lo primero que diría es esto: no debemos acobardarnos por el miedo. No debemos vivir con miedo. Jesús lo describió, dijo: habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, angustia entre las naciones confundidas, por rugido del mar y las olas. La gente se desmayará de miedo y presentimiento de lo que viene sobre el mundo, ya que los poderes de los cielos se sacudirán. Verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Ahora, cuando estas cosas comiencen a suceder, o sea, cuando los corazones de los hombres fallen por el miedo y el mundo natural parezca volverse loco a nuestro alrededor, ¿cuál es nuestra respuesta como seguidores de Jesús? Debemos levantarnos, debemos alzar nuestras cabezas, porque nuestra redención se acerca. ¿Puede alguien decir amén? No debemos vivir con miedo, porque conocemos el final de la historia, que es que hay nuevos cielos y una nueva tierra, y un cuerpo incorruptible, imperecedero e inmortal, que vendrá a cada uno de nosotros. Y caminaremos por esas calles de oro antes de crear nuevos hogares en el nuevo cielo y nueva tierra. Podemos esperar un final glorioso y no tenemos que tener nuestros corazones impulsados por el miedo, impulsando nuestros mercados y nuestras sociedades hoy en día. Debemos ser, como dijo Zacarías en Zacarías 9:12, prisioneros de esperanza. Y Dios nos ha dado una voz profética para estos últimos tiempos y debemos vivir a la luz de esa voz profética. Ahora, si tienes una linterna en casa y te levantas en medio de la noche y escuchas un golpe en algún lugar y vas a investigar qué es ese golpe en mi casa, qué fue ese ruido que escuché, si no enciendes la linterna, es probable que te golpees el dedo del pie con el lado de la cama o el lado de la puerta, y esa es una experiencia extremadamente desagradable. Si enciendes tu linterna, puedes evitar los golpes y dolores innecesarios en el camino. Se nos ha dado una linterna de profecía para caminar con confianza durante estos tiempos finales. En Lucas capítulo 19, Jesús habló sobre la destrucción de Jerusalén, y esto es lo que dice. Él dice: al acercarse y ver la ciudad, lloró sobre ella diciendo: si tú, eso es Jerusalén, si tú, solo tú, hubieras reconocido en este día las cosas que hacen la paz, pero ahora están ocultas a tus ojos. De hecho, vendrán días sobre ti cuando tus enemigos levantarán baluartes a tu alrededor y te rodearán y te cercarán por todos lados. Te aplastarán contra el suelo, a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo de tu visita de parte de Dios. En este pasaje aquí y el pasaje paralelo de Mateo capítulo 24 y 25, Jesús vinculó la destrucción de Jerusalén con los eventos que conducen a la segunda venida de Jesucristo. Los dos están vinculados. No son eventos aleatorios. Hay una relación intrínseca entre ambos. Leemos sobre esto en el libro El conflicto de los siglos, página 25, donde leemos lo siguiente: Cristo presentó ante ellos, es decir, los discípulos, un esquema de los eventos prominentes que ocurrirían antes del fin del tiempo. Sus palabras no fueron completamente entendidas en ese momento, pero su significado se revelaría a medida que su pueblo necesitara la instrucción allí dada. La profecía que él pronunció tenía un significado doble. Mientras presagiaba la destrucción de Jerusalén, también prefiguraba los terrores del último gran día. Y así, lo que Jesús dijo sobre la destrucción de Jerusalén es un anticipo de lo que va a suceder antes de su segunda venida. Y vemos un paralelismo aquí. En Mateo 24, Jesús habla sobre los ejércitos romanos que rodean, y él dice allí en el texto a la izquierda, en la pantalla, él dice: así que cuando vean el sacrilegio desolador en el lugar santo, que el lector entienda, entonces los que estén en Judea deben huir a las montañas. Y tú dices: ¿cómo debemos entender eso? Bueno, si miras el pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas, Jesús no dice el sacrilegio desolador en el lugar santo. Jesús explica que cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sepan que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea deben huir a las montañas, y los que estén dentro de la ciudad deben salir de ella, y los que estén en el campo no deben entrar en ella. ¿Cuál es el significado de esta profecía? Jesús habló de cuando los ejércitos romanos se acercarían en el año 66 de Cristo, al comienzo de la rebelión judía. Los romanos llegaron a Jerusalén y rodearon la ciudad, y establecieron sus estandartes paganos en un área justo fuera de las murallas de la ciudad, conocida como Tierra Santa o el Lugar Santo.
Esto constituyó, según Lucas 21 y Mateo 24, la abominación desoladora de pie en el lugar santo, que no debe confundirse con el lugar santo en el templo. La hermana White lo describe de la siguiente manera. Ella dice: cuando los estandartes idólatras de los romanos estuvieran en la Tierra Santa, que se extendía estadios fuera de las murallas de la ciudad, entonces los seguidores de Cristo debían encontrar seguridad en la huida. Cuando se vieran las señales de advertencia, aquellos que escaparan no debían demorarse. Así es como ella comenta sobre este pasaje de las enseñanzas de Jesús. Y ella continúa diciendo esto: cuando los romanos bajo Cestio rodearon la ciudad, abandonaron el asedio cuando todo parecía favorable para atacar. Los sitiados, el pueblo de Jerusalén, desesperados, estaban por rendirse, cuando el general romano retiró sus fuerzas. Y esto es exactamente lo que sucedió en la historia. Los romanos rodearon Jerusalén. Parecía que iban a conquistar Jerusalén. Y luego, por razón desconocida, nadie ha descubierto por qué hizo esto. El general romano simplemente marchó con sus soldados de regreso a Siria. Y los cristianos tomaron esto como la señal de la que Jesús había hablado y dejaron Jerusalén de inmediato. La hermana White dice: pero la providencia de Dios estaba dirigiendo los eventos para su pueblo. La señal prometida había sido dada a los cristianos y ahora se brindaba una oportunidad para todos los que quisieran obedecer la advertencia del Salvador. Sin demora, huyeron a un lugar seguro, la ciudad de Pella en la tierra de Perea, más allá del río Jordán. Y así, la historia nos dice que cuando Jerusalén fue finalmente destruida en el año 70 de Cristo, hasta donde sabemos, no había cristianos en la ciudad en ese evento cataclísmico. Más de 1 millón de personas perecieron. Los sobrevivientes fueron vendidos como esclavos en grupos tan grandes que el precio de los esclavos colapsó en el Medio Oriente. Y estaban vendiendo esclavos judíos en lotes de 30 o 50 a la vez, simplemente para deshacerse de la cantidad de prisioneros que tenían. Pero ningún cristiano pereció en el colapso de Jerusalén. ¿Por qué? Porque escucharon la voz del Salvador y cuando vieron la señal que les había dado Jesús, tomaron nota y siguieron la advertencia de su Salvador y dejaron las comodidades de Jerusalén para cruzar el río Jordán y allí estuvieron a salvo de los eventos del año 70 de Cristo. La hermana White comenta más sobre este pasaje. Ella dice esto: no es momento para que el pueblo de Dios esté acumulando sus tesoros en el mundo. El tiempo no está lejos cuando, como los primeros discípulos, nos veremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el asedio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue una señal de huida para los cristianos de Judea, de igual manera, la asunción de poder por parte de nuestra nación en el decreto que impone el sábado papal será una advertencia para nosotros. Entonces será el momento de dejar las grandes ciudades y dejar las pequeñas y buscar hogares retirados apartados entre las montañas. Así que la hermana White compara la llegada de los ejércitos romanos con la llegada de una ley dominical en Estados Unidos como señales para dejar las grandes ciudades por ciudades y pueblos más pequeños y quedarse allí hasta que llegue la ley dominical nacional. Ella dice: en lugar de gastar nuestros recursos en la autogratificación, debemos economizar. Nuestras misiones deben ser sostenidas. Nuevas misiones deben ser abiertas. No vamos a retirarnos a la montaña como preparacionistas. Dios nos ha dado una tarea que cumplir. Podemos dejar las grandes ciudades para crear centros, para hacer luz para los gentiles y una luz para el mundo moribundo, como Dios quiere. Dejar las grandes ciudades no es abandonar a las personas en esas ciudades. Tenemos misión celestial para compartir el evangelio con las personas en las ciudades. Casas de adoración, dice ella, son necesarias donde la gente pueda ser invitada a escuchar las verdades para este tiempo. Para este mismo propósito, Dios ha confiado un capital a sus judíos. Dios te ha dado hoy, si estás viendo este programa o estás aquí en la iglesia, Dios te ha dado capital para un propósito celestial. No dejes que tu propiedad esté atada a empresas mundanas de manera que este trabajo se vea obstaculizado. Pon tus recursos donde puedas manejarlos para el beneficio de la causa de Dios. Envía tus tesoros antes que tú al cielo. Ahora diría hoy como predicador que cuando la ley nacional dominical entre en vigor en esta nación y sea impuesta globalmente, ese no es el primer signo para dejar las ciudades. Ese es el último signo. No es el primer signo. Este es el último signo. Pero hay un paralelo entre lo que sucedió con la caída de Jerusalén y lo que va a suceder al final de los tiempos. Vemos esto en la historia. Leemos lo siguiente.
¿Por qué se hace este paralelo entre la llegada de los ejércitos romanos y el sábado papal, el domingo? Porque la sacralidad del domingo es una marca del papado. El papado dice esto, Catholic Record, 1923, el domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia Católica Romana, el Papa, está por encima de la Biblia, y esta transferencia de la observancia del sábado es prueba de ese hecho. Entonces la pregunta es, cuando Jerusalén cayó, hubo la llegada de los romanos en el año 66 después de Cristo y parecía que iban a conquistar Jerusalén, pero luego se retiraron y los cristianos lo tomaron como una señal de Jesús para dejar la ciudad y huir al otro lado del Jordán. Así que cuando llegó la crisis final en la caída de Jerusalén, ningún cristiano pereció. ¿Ha sucedido eso en nuestra nación? Bueno, creo que sí ha sucedido. En 1888, el Congreso tuvo audiencias sobre la ley nacional dominical del senador H.W. Blair de New Hampshire. A.T. Jones fue elegido para liderar una delegación de 3 personas ante el Comité del Senado y el Congreso sobre Educación y Trabajo, citando la votación de la SEA, Conferencia General en Interés de la Libertad Religiosa, para usar todos los esfuerzos razonables para asegurar el fracaso de la ley Blair. Y la ley fracasó, alabado sea el Señor. No lo fue. Hubo otra ley dominical que salió casi de inmediato y que se convirtió en ley, pero no hablamos de ella hoy. Esa ley dominical ocurrió en 1893. Hubo un proyecto de ley para el financiamiento federal de la Exposición Colombina en Chicago, que requería que para recibir fondos federales la feria tenía que cerrar todos los domingos y honrar domingo como sagrado. Este fue el anexo en el proyecto de ley que algunos senadores introdujeron. Hubo muchos días de debate. Al final, defensores del cierre ganaron y presidente Harrison firmó la ley dominical en Estados Unidos el 5 de agosto de 1892 para financiar la Exposición Colombina de 1893 en Chicago. Como escribe Jones en Dateline Sunday, él escribe esto: el Congreso había capitulado ante la presión religiosa en 1892 y había cedido su autoridad al establecimiento religioso. Así que tenemos en los registros una ley federal que manda la sacralidad del domingo. Eso puede que no se aplique a nosotros hoy, pero hemos recibido un aviso previo de que esto es lo que el Congreso está dispuesto a hacer. Ya se votó en 1893. Ellen White reconoció la importancia no del proyecto de ley Blair, sino del proyecto de ley de 1893 para financiar la Exposición Colombina, y esto es lo que ella dice al respecto. Ella dijo: el mundo protestante ha establecido un sábado idolátrico en el lugar donde debería estar el sábado de Dios, y están pisoteando en los pasos del papado. Por esta razón veo la necesidad de que el pueblo de Dios se mude de las ciudades a lugares retirados. Y así, la hermana White argumenta en sus escritos que, como la señal del general romano en 66 de Cristo para los cristianos, salgan antes de que regresen. La aprobación de la ley dominical de 1893 en América es una advertencia para nosotros hoy de que esto es lo que va a suceder y debemos tomarlo en serio. Si estás viendo desde casa, necesitas tomar esto en serio. Es importante que conozcamos nuestra historia. Sin una historia estamos sin anclajes y podemos ser llevados por los vientos de la fortuna o mentiras donde los poderes deseen. Es importante conocer nuestra historia y escrituras y leer el espíritu de profecía. Así que creo que desde 1890 nos han advertido que nuestro Congreso ha aprobado legislación dominical, sosteniendo el domingo como el día de reposo de esta nación. Tuvimos el primer aviso que tuvieron los cristianos en Jerusalén en el año 66 d.C. Ahora, vivir en el campo trae ciertos beneficios y la hermana White habla de ello aquí. Ella dice: no hay familia que no mejoran en la ciudad. Se obtienen mejor en lugares retirados. Aleja a tus hijos de la ciudad y serán más saludables. Sabes, si vives en la ciudad, hay personas hoy en día que creen que la leche viene de Walmart. Hay personas hoy en día que creen que las papas vienen de cualquier tienda de comestibles local.
Hay personas hoy en día que genuinamente no saben que necesitas agricultores y jardineros para cultivar los alimentos que consumes a diario. Que Burger King produce el trigo que va en sus hamburguesas y en sus panes. Hay personas que genuinamente no saben esto. Cuando vives en una ciudad, estás desconectado de los ciclos agrícolas. Por lo tanto, estás desconectado de tu Creador. Cuando estás en contacto con los ciclos agrícolas y las lluvias tempranas y tardías, dependes más de tu Padre Celestial para asegurarte de tener tu comida para el año que viene. Pero cuando vives en un entorno urbano y todo lo que obtienes proviene de Walmart o de cualquier supermercado donde compres, se está produciendo una separación entre tú y tu Padre Celestial. ¿No ves su importancia en tu vida diaria, en Seal, porque siempre hay cosas en los estantes de Walmart? El segundo beneficio que encontramos es que vivir en el campo evita la violencia inspirada satánicamente. Leemos, estas ciudades, las ciudades de América, están llenas de maldad, con huelgas y asesinatos. Satanás está en ellas, controlando a los hombres en su destrucción. Bajo su influencia, matan por matar. Y esto lo harán cada vez más. Y hoy vemos el cumplimiento directo de este escrito. Nuestras ciudades son cada vez más violentas. Pocas personas en su sano juicio se mudarían voluntariamente a una gran ciudad estadounidense en estos días. Los puntos calientes de asesinatos en el mundo, muchos se encuentran en nuestras principales ciudades, y el crimen y la anarquía abundan. Los comerciantes saben que pueden ser saqueados y que los ladrones no serán procesados. Así las tiendas cierran. Ahora tenemos desiertos alimentarios en ciudades y muchas migrantes están sufriendo porque no pueden conseguir alimentos saludables, resultado de violencia descontrolada. Vivir en el campo difunde el Evangelio. Quisiera detenerme en esto. La hermana White dice, salgan y establezcan centros de influencia en lugares donde no se ha hecho nada o casi nada. Rompan sus masas consolidadas, difundan los rayos salvadores de luz y arrojen luz en los rincones oscuros de la tierra. Hace 10 años el pastor Kelly se paró aquí y dio un sermón. Y en el sermón dijo, esta iglesia es como un avión jumbo volando a 200 pies, si está despegando o aterrizando. Algunos de ustedes recuerdan ese sermón. Nos desafió a ser una iglesia con mentalidad misionera. He visto en esta congregación, más que en cualquier otra congregación, que cuando una iglesia se enfoca en la misión, Dios edifica esa iglesia. Amén. Dios une a los miembros con un propósito común y compartimos recursos para los perdidos en nuestra comunidad y el mundo. Si estás sentado viendo desde una congregación que puede estar luchando, no digas, necesitamos dinero para gastarlo en nosotros mismos. Dedica tiempo y dones para bendecir a tu comunidad. Sé intencional al establecer centros de influencia, ya que estamos creando un nuevo ministerio de salud aquí. Estamos haciendo lo que se nos ha mandado hacer para bendecir a nuestra comunidad, para que la gente sepa, no solo en el sábado, sino todos los días de la semana, que nos importas y que los seguidores de Jesucristo tienen un ministerio de sanación que toca todas las áreas de tu vida. Así que cuando una iglesia quiere enfrentar la revitalización o cuando una iglesia quiere crecer, lo mejor que podemos hacer es enfocarnos en la misión, el alcance y la evangelización. Vivimos en el campo, pero no olvidamos las ciudades. Abrimos centros. El año pasado estuve en el este de Kentucky. Hay un Red River Outpost con un área grande. Agricultura, salud, programas bienestar. Hay ciclo evangelización pueblos vecinos. Gente viene comunidades cercanas. Bendecir, aprender Dios. No debemos ir al campo a abandonar personas. Establecemos áreas periféricas, bendecir personas, evangelio eterno. Debemos sí establecer centros de influencia, pero debemos difundir los rayos salvadores de luz en los rincones oscuros del mundo. Vida campo, usted prepara para los problemas del tiempo del fin de no comprar y no vender. El Señor ha instruido a nuestro pueblo para que trasladen sus familias fuera de las ciudades hacia el campo, donde puedan cultivar sus propios alimentos. Porque en el futuro el problema de comprar y vender será muy serio. Salgan de las ciudades hacia distritos rurales donde estarán libres de la interferencia de enemigos. Y la gente pregunta, bueno, ¿qué es un distrito rural? Bueno, si vienes de Chicago, Berrien Springs es un distrito rural. Para ser honesto, si creciste en Berrien Springs, tal vez Alaska rural
sea un distrito rural para ti. Así que no hay una medida estricta y rápida de lo que es un distrito rural, pero todos sabemos lo que es una gran ciudad y sabemos que incluso los estadounidenses seculares están huyendo de las ciudades de América debido a la violencia, el crimen y el colapso urbano. Pero la hermana White nos aconseja que aprendamos a cultivar alimentos. Creo que las iglesias realmente deberían enseñar a sus miembros cómo cultivar huertos caseros. Cuando Joseph Stalin murió, hubo una escasez de alimentos en la Unión Soviética y existía el potencial de una hambruna masiva, así que Khrushchev aprobó leyes, permitiendo a cada ciudadano soviético tener un pequeño huerto de tantos metros cuadrados. Era un terreno muy pequeño, como 20 metros cuadrados, pequeño. Y cuando permitió, fue la reintroducción del mercado privado en el soviético. Esos huertos caseros salvaron a la Unión Soviética de la hambruna en los 60. Hoy, en los antiguos países soviéticos, muchos aún tienen jardineras en sus alféizares para cultivar hierbas, porque cuando cultivas un huerto casero, te preocupas por los nutrientes y las calorías. Y no puedes cultivar todas tus calorías, pero sí tus nutrientes en jardineras. Y Khrushchev reconoció esto y salvó a la Unión Soviética de la hambruna, permitiendo que la gente cultivara algunas hierbas y vegetales para sí mismos. Así que se nos aconseja aquí invertir nuestro tiempo y esfuerzo no solo en el trabajo misionero y la evangelización en las ciudades, sino que debemos aprender a proveer para nuestras propias provisiones. Este es el consejo que se nos ha dado. Ahora, puedes decirte a ti mismo, no creo que esto alguna vez suceda. Nuestro tiempo aquí está llegando a su fin. Pero quiero decirles hoy que históricamente el papado ha estado más que dispuesto a imponer sanciones de no comprar, no vender a los herejes, a aquellos que desaprueban o no están de acuerdo con la narrativa oficial. En 1130, en 1163, en el Concilio de Tours, el Papa Alejandro III, quien era el líder en ese entonces, emitieron esta declaración contra los albigenses. Había algunos herejes en el sur de Francia, en Toulouse, y esto es lo que el concilio votó. Dijeron, pero tampoco se debe mantener ningún comercio con ellos, es decir, con estos herejes en la venta y compra, para que, al haber perdido las comodidades de la humanidad, se vean obligados a regresar del error de sus caminos. El papado implementó antes reglas de no comprar, no vender, para forzar la narrativa papal. Sucedió en 1179 en el Tercer Concilio de Letrán, donde condenaron a ciertos herejes, sus anatemas. Dijeron, condenando a cierto grupo, dijeron sobre sus defensores y acogedores a un anatema. Bajo rechazo papal, no puedes ir a la iglesia, no puedes ser bautizado, no puedes ser enterrado. Estás condenado al fuego eterno del infierno. Esto es algo serio teológicamente. Y prohibir que alguien los mantenga en sus casas o tierras, sostenerlos o realizar cualquier negocio con ellos. Así que el papado ya tiene registrado en al menos 2 ocasiones, la emisión de sanciones de no comprar, no vender contra aquellos que no están de acuerdo con la narrativa papal. Así que no pienses que no volverá a suceder. Y la historia del siglo XX, cuando la causa más grande de muerte no fueron las armas, sino los gobiernos, eso es cierto. Los gobiernos mataron a decenas de millones de personas en el siglo XX. La causa más grande de muerte fueron los gobiernos, y cada gobierno totalitario restringe el suministro de alimentos a sus seguidores. Y si no estás de acuerdo con la narrativa dominante, serás privado, de las necesidades básicas de la vida. Y por eso el no comprar, no vender es tan poderoso. Es una realidad histórica y solo nos estamos engañando a nosotros mismos si pensamos que no vendrá en la crisis final contra aquellos que son fieles a Dios y defenderán la ley de Dios y su santidad continua. Entonces, ¿qué quiero decir en conclusión aquí hoy? La inflación, al punto, comenzamos nuestro viaje, si no se controla, destruirá cualquier nación. En la Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, el colapso del marco y la transición a una nueva moneda llevaron al totalitarismo político, el fascismo económico y la adoración falsa. Lo ves en la pantalla izquierda. El colapso del marco llevó a una nueva moneda, totalitarismo político, fascismo económico y coerción mental y adoración falsa del Führer.
Y en los Estados Unidos, el colapso de nuestra moneda fiduciaria llevará, lo sabemos por el Apocalipsis. Si no ves el creciente autoritarismo, entonces estás dormido. El colapso de nuestro dólar llevará a una nueva moneda que está en proceso, el dólar digital, el auge del totalitarismo político, el auge del fascismo económico. No poseerás nada y serás feliz. Y la coerción de la conciencia y la adoración falsa, idolatría de la marca de la bestia. Esta. ¿Ves? La adoración falsa involucrará la marca de la bestia, que es la sacralidad del domingo. Como en la Alemania de los años 30, la libertad de conciencia será amenazada y algunas personas serán fieles a Dios hasta el fin, pero la buena noticia de Jesucristo es que aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos. Entonces, ¿qué vas a hacer con respecto a lo que he compartido hoy? Bueno, quiero animarte a hacer un pacto con Dios, de que vas a encender una vela en la tormenta. Quiero que te des cuenta de que Jesús te ha dicho, donde sea que estés viendo este programa, estoy contigo, siempre, incluso hasta el fin del mundo. Quiero que te recuerdes hoy que Dios te ha dado dones espirituales únicos y te pide usarlos en un mundo que dice de Lucas, la parábola de Lucas 19. Él quiere que uses esos dones para que cuando el Maestro regrese en gloria y autoridad, bendiga a sus fieles siervos, que se mantuvieron firmes en un mundo que dice, no queremos que Él reine sobre nosotros. Nos ha dado una misión y esa tarea es compartir el Evangelio hasta los confines de la tierra. Hay muchas formas de participar. La Academia Adventista de los Grandes Lagos en Michigan organiza cada año clases de introducción a la jardinería de cocina. Y si quieres aprender, escribe a Heidi Sandvik, Ministerio Creciente. Si no sabes cómo cultivar un huerto, hay gente que puede enseñarte. Si tienes YouTube, casi no hay nada que no puedas aprender sobre jardinería de cocina. Aquí en nuestra propia iglesia tenemos al hermano Chris Disico con su granja Sowers Purse cerca. Él ahora imparte clases a identificar propiedades rurales y habilidades y cultivo a pequeña escala 101. Cierre de temporada y cultivos de cobertura para asegurar cuidar la tierra. En climas como Michigan en invierno y cómo extender tu temporada. Y puedes escribirle allí si quieres estar en esas clases. Y están sus plataformas de redes sociales que puedes mirar. Y este sermón está en el sitio web de la Iglesia del Pueblo, al igual que las charlas de esta mañana. Puedes descargar esto y ver estos enlaces por ti mismo. Así que Dios no nos ha dejado solos. Si estás interesado en establecer un centro de avanzada, Outpost Centers International ofrecen formación y consejo para los adventistas en la creación de centros evangelísticos. Si piensas, quizás Dios me está llamando a hacer esto, quizás Dios quiere que me involucre en el trabajo misionero en otro lugar, tienen un excelente programa. Te animaría a que los revises. Son un miembro, líder de ASI. Y si quieres servir como misionero en algún lugar y sientes que Dios te está llamando, mi casa está pagada, sin deudas, hijos independientes, dones espirituales y habilidades técnicas, y quiero ir donde Cristo no ha sido proclamado, entonces revisa AFH online o escríbeme personalmente y te ayudaremos a lanzarte a servir entre los no alcanzados. Y Jesús no regresará hasta que queden grupos de personas no alcanzadas. Así que hay algo para que todos hagamos. Quiero animarte, no te hundas en la desesperación, sino mantente firme y levanta la cabeza. Nuestra redención se acerca. Sabemos que habrá un camino accidentado, pero sabemos el final, la gloria celestial y caminar calles de oro. Únete a la lucha, sé activo para Dios. Pregunta de rodillas: Dios, ¿cómo quieres que te sirva con los dones que tengo, las habilidades con las que me has bendecido? Y lo que hagas hasta que Jesús venga será estudiado por toda la eternidad. Dios actuará en la vida de un individuo que se entregó al amor por Dios y el hombre y quiere llevar el Evangelio a todos. Tu vida, tu ministerio serán un tema de discusión, análisis, intriga y asombro
por seres no caídos interesados en la obra de Dios, en una vida santificada, en la tierra caída de 2023. Únete a la lucha. Dios tiene un lugar para ti. Tiene un plan para ti. Su palabra profética, guía y consejo. Sepamos lo que viene sobre el mundo. Nuestros corazones deben fallarnos. Somos adventistas. Estamos esperando la venida de Jesús. Y eso es solo una buena noticia para aquellos que son fieles a Jesucristo. Debemos ser esperanzados. Sabemos cómo termina la historia, segunda venida. Así que te desafío hoy no solo a recibir mensajes sobre la luz que Dios nos ha dado, sino a elegir vivir y caminar en la luz que Dios nos ha dado, la luz con la que Dios ha bendecido a su pueblo de él, Chisó, tiempo del fin, porque cuando Jesús venga de Maína nuevo, vendrá por ti y vendrá por mí. Y cuando Él venga de nuevo, quiero que busque mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Quiero que también busque tu nombre en el libro de la vida del Cordero. Así que involúcrate en el ministerio. Ama a tus vecinos. Si estás en una iglesia que está muriendo, elige la fe y elige servir a tu comunidad de maneras que nunca antes has hecho. Dios bendecirá tu iglesia. Dios bendecirá tu caminar con Dios. Dios bendecirá tu comunidad. Y las personas en esa comunidad recibirán el Evangelio eterno y el don de la vida eterna. Debemos ser hombres y mujeres de compasión. Debemos ser hombres y mujeres de valor. Debemos ser hombres y mujeres de convicción. Y debemos ser hombres y mujeres de conciencia. Si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón esta mañana, no endurezcas tu corazón, no apagues los movimientos del Espíritu. Si el Espíritu Santo te ha convencido de tomar algunas acciones para la gloria de Dios en la próxima semana, haz un pacto con Dios hoy de que cumplirás y verás lo que Dios hace a través de ti, contigo y para ti. Que Dios te bendiga, que Dios brille a través de ti, que el Evangelio de Jesucristo sea conocido a través de tu vida, donde quiera que Dios te haya colocado en esta viña terrenal.